Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo X. En esta oportunidad vamos a compartir un programa especial que hemos denominado Tiempo X, el alimento nuestro de cada día, en el que mostraremos todo el proceso de producción que implica lograr el alimento, hecho que vemos simplificado cuando vamos de compras al supermercado. La serie de particularidades biológicas, socioculturales y políticas que implican las actividades agrícolas ganaderas. Después de Tiempo X, solo la dosis hace el veneno. Tiempo X, el alimento nuestro de cada día. Bienvenidos. Agradecemos a nuestros entrevistados por compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia, además de su postura sobre este tema que estamos tratando. A Augusto Rimondi, presidente de la Sociedad Rural Hernando. A Paul Barberá, miembro de la Sociedad Rural Hernando y de APRESID. También del contador Ariel Ferreira, gerente de Cooperativa Agrícola La Vencedora. A la ingeniera agrónoma Daniela Pérez, que es la encargada del laboratorio de suelos de Cooperativa Agrícola La Vencedora. Del contador Gustavo Peretti, quien es el secretario de Economía de la Municipalidad de Hernando, y de la doctora Andrea Galeano, secretaria de Salud y Acción Social de la Municipalidad de Hernando.
En primer lugar, vamos a compartir la entrevista que le realizamos a Paul Barberá, quien es miembro de la Sociedad Rural Hernando, como así también de APRESID, Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, que nos habla de la importancia de las tecnologías de la Revolución Verde en la actualidad y de la importancia que tendrán también en el futuro, teniendo en cuenta de que a partir del gran crecimiento demográfico se ha producido un incremento de la demanda de alimentos a nivel mundial. Con lo cual, sabiendo que se sigue contando con la misma superficie cultivable, hace que las tecnologías de la Revolución Verde permitan un incremento de la producción y de la rentabilidad. A continuación vamos a escuchar la entrevista que le realizamos a Paul Barberá. Esto era lo que nos decía. Nos encontramos en la Sociedad Rural Hernando, estamos aquí con Paul Barberá, quien además forma parte de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, APRESID, para poder hablar de diferentes temas que tienen que ver con lo que es la actividad agrícola. En este caso, para hablar en primer lugar de las tecnologías de la Revolución Verde, que permiten acompañar el crecimiento demográfico para poder también alimentar a toda la población en la medida que va aumentando, ¿no? Esto de la Revolución Verde viene acompañado de un crecimiento poblacional muy importante a nivel mundial. Se calcula que para 2050 vamos a hablar de 20.000 millones de personas que van a estar consumiendo alimentos, con lo cual la demanda es muy creciente sobre los alimentos y la superficie que tenemos cultivable de área es muy pequeña, o sea, no puede crecer más de lo que está, entonces tenemos que aumentar la producción por hectárea para lograr alimentar a las personas en el mundo. ¿Qué son las tecnologías de la Revolución Verde? Bueno, la Revolución Verde viene acompañado primero de los híbridos que surgieron, de las semillas híbridas en maíz y digamos la nueva genética que fue acompañando lo que es soja y trigo. Y esto además acompañado del uso de fertilizantes y un mejor aprovechamiento de la maquinaria para, digamos, optimizar los tiempos de las labores, lo cual vino acompañado de la siembra directa. La siembra directa fue la gran impulsora del aumento de producción por hectárea, conjuntamente con todas estas tecnologías. Y a esto hoy por hoy le estamos incorporando lo que es la biotecnología, que bueno, nos permite no usar tantos fitosanitarios, y esto hace que sea una producción sustentable a nivel ambiental y a nivel productivo en las tierras. Vamos a citar algunas condiciones que son fundamentales para poder realizar el trabajo de la siembra, tanto sea de la soja, del maíz, del trigo. Sí, bueno, antes que nada el aumento de área de siembra ha hecho que vayamos hacia zonas más marginales, lo cual hace que estas zonas más marginales sean productivamente más inestables, o sea, tenemos menos lluvias, tenemos suelos más frágiles y bueno, para poder sembrar en estas zonas y lograr aumentar la producción necesitamos que haya mejores valores en lo que son los distintos cultivos. ¿Por qué decimos mejores valores? Porque esta demanda ambiental hace que la producción sea menor en estas zonas más marginales. Los suelos, al ser más frágiles, necesitamos más uso de fertilizantes para lograr estabilizarlos y no degradarlos. Vamos a hablar acerca también de lo que tiene que ver con la superficie tal vez destinada a la siembra de soja en Argentina, que va creciendo. Sí, es totalmente así. Esto ha habido un clic, como se dice, a partir de 2008, porque hasta 2008 la relación de lo que era trigo, maíz y soja era algo que se respetaba. Inclusive la provincia de Córdoba era una de las provincias donde más maíz se hacía. Prácticamente llegaba a un 35% del área de lo que era destinado a maíz. Hoy tenemos apenas un 20% y podemos llegar a tener un 18% de área de siembra de maíz en lo que es la provincia de Córdoba. ¿Por qué se da esto? Esto se da por las malas políticas que impulsan al productor a hacer siembra de soja. ¿Por qué se da la siembra de soja? Porque con lo que uno siembra una hectárea de maíz, siembra 3 hectáreas de soja. Y a la producción, al tenerla y no poder venderla, y los precios que se están pagando por estas producciones son muy bajos, hace que la gente se vuelque a lo que es más sencillo, de vender, de comprar, de comercializar, que es la soja. ¿Qué consecuencias trae aparejado esto de sembrar a lo mejor más soja que trigo y maíz? Las consecuencias son muy claras, o sea, la soja extrae
determinados nutrientes del suelo, si uno los combina con maíz o con trigo, extraen otro tipo de nutrientes del suelo. Esto hace que haya un balance en lo que es el consumo del suelo y la reposición a través de los fertilizantes. Además, hay otra cosa que es lo que sucede bajo el suelo. Las raíces de la soja son pivotantes, con lo cual perforan el suelo y permiten un mayor infiltrado de lo que es el agua y los nutrientes. Y lo que son las raíces del trigo y del maíz son más explorativas a nivel suelo, y lo que hace es que cuando se producen lluvias haya mayor reserva de agua en el suelo. Entonces uno permite la infiltración y el otro que el agua quede fijada en el suelo para, si hay un periodo de seca no muy prolongado, haya reservas de agua en el suelo. Tal es así que también hay un aumento de lo que son las enfermedades, porque si hay un solo cultivo, la enfermedad se potencia, si hay un solo cultivo, las plagas se potencian, entonces cada vez se hace más difícil el control tanto de enfermedades en soja como de insectos y de malezas, porque siempre se usan los mismos herbicidas. Pero esto es algo a lo cual el productor está tendiendo a una agricultura defensiva hoy. Antes era una agricultura productiva, donde invertía mucho y realmente cada vez se mejoraban las condiciones y lo que eran los rendimientos por hectárea. La soja, en cuanto al mercado internacional, es uno de los más competitivos. Argentina es lo más competitivo en producción de soja. Somos el tercer productor mundial de soja, pero somos el primer exportador mundial de aceites y biocombustibles, con lo cual nos posiciona en un mercado importante, porque somos referentes en el mundo de esto. El mundo necesita lo que es las harinas proteicas. Las harinas proteicas son los derivados de la soja. Hoy hablar de pollos, de cerdos, de feedlot, de lo que sea, estamos hablando de harinas proteicas, que es la soja. Entonces, para producir animales en el mundo tienen que venir a buscar lo que son las harinas proteicas argentinas. Cuando hablamos en primer lugar de lo que es la biotecnología, esto permite que haya mejor sustentabilidad y a la vez esto genera mayor rentabilidad. Yo creo que lo que hace que el manejo sea más sencillo. O sea, cuando nosotros aparecieron los maíces BT, que eran resistentes a insectos, lo que nos permitió es, en lugar de estar en el campo buscando estos insectos, sino buscar cómo hacer producir más el campo. Entonces, eso te permite y te alivia ciertas actividades y digamos, focalizas en otras, lo cual potencia lo que son los rendimientos por hectárea. Y luego de compartir la entrevista que le realizamos a Paul Barbera hablando acerca de las tecnologías de la revolución verde y de su importancia en la actualidad y que también tendrán en el futuro, vamos a compartir una nota que le realizamos al contador Ariel Ferreira, quien es el gerente de Cooperativa Agrícola La Vencedora. Con él estuvimos hablando de los costos que le significan al productor si elige por un cultivo o por otro, y cómo inciden estos costos en la toma de decisiones de acuerdo al nivel de escala de producción en el que se encuentre. Bueno, la verdad que obviamente el tema precios define una ecuación económica y de ahí para atrás las decisiones del productor tienen mucho que ver con la rentabilidad de cada cultivo. Y en eso hay algunos cultivos que son más sensibles a política o a cambio o a inestabilidad política del gobierno que otros. Por ejemplo, y siempre se habla mucho de la soja, es un mercado quizás más transparente porque está muy ligado a un precio de exportación. En cambio, mercados como el trigo y el maíz, al ser productos que impactan mucho en la alimentación de los animales y por ende luego en la producción de carne sobre todo, o en el pan como en el caso del trigo, son por ahí mucho más sensibles a cambios de política del gobierno, y eso la verdad que creo que a nuestro productor lo viene acobardando mucho en los últimos años. Es mucho más inestable las proyecciones y a veces cuesta más inclinarse por ese tipo de cultivo y se termina haciendo más soja. Sí, obviamente que esto hay que ver cada caso particular, pero para tener una idea, hoy una inversión para sembrar una hectárea de soja puede estar entre 180 y 200 dólares por hectárea, y en cambio para sembrar una hectárea de maíz hablamos de 350 dólares o a veces un poco más. Es decir, tenemos que invertir el doble para arriesgar que después cuando querramos venderlo tengamos precio, tengamos mercado. Nos puede salir muy bien, pero también el riesgo de lo que se invierte y el capital que se necesita es más alto, y por eso te decía que cuesta un poco más hacer esta diversificación o esta rotación. Lo ideal, y esto seguramente los ingenieros lo saben mucho más que yo,
pero es ir rotando entre 2 años de soja y 1 año de maíz, una rotación del 33%. En general, por algunos números que tenemos de nuestra zona, estaba bastante bien, esa rotación se venía cumpliendo bastante bien hace unos años, pero estos 2 últimos años creo que se ve un poco resentida ese número por estos motivos que te decía recién. Sí, eso también es parte del riesgo y de la incertidumbre que te decía. Si uno va a decidir invertir 150, 180 dólares contra invertir 350 o 400 por hectárea, cuando el riesgo es el mismo, también eso atenta más, digamos, o hace que sea mucho más riesgoso exponerse a las condiciones climáticas. Básicamente la falta de lluvia y el granizo. El granizo, con algunos seguros que también tienen su costo, pero que dan alguna estabilidad, se puede llegar, digamos, a menguar ese efecto. Pero el tema de la falta de lluvia y la sequía, cuando no llueve, nos afecta a todos, y bueno, creo que en eso se nota mucho, ¿no? Un año en el que el clima no acompaña, después tenemos que esperar hasta la cosecha gruesa otra vez para poder recomponernos un poco. Sí, yo por lo menos la visión, o por ahí los análisis que se hacen en 1 kilo de pan, por ejemplo, están los ejemplos hechos de la incidencia del costo del trigo para hacer 1 kilo de pan, y realmente no es tanto como por ahí el gobierno, los estamentos públicos se quiere hacer ver, me parece. Es decir, hay costos industriales hoy en día de estructura, de sueldos, de cargas sociales, impositivos, que realmente pegan muchísimo y me parece que terminan incidiendo mucho más en los costos. Sí, me parece que quizás está visto al revés, el productor, como te decía recién, un poco en productos como el maíz y trigo, está mucho más expuesto a estas políticas, y a veces esto hace que se vengan reduciendo los stocks ganaderos, por ejemplo, por no haber políticas claras en la carne, y después ante una falta de oferta al cabo de unos años donde no hay realmente, sí, ahí los precios tienen una subida grande porque se necesita recomponer esa ecuación con un precio más alto y termina incidiendo bastante en la góndola. Pero en general, hoy creo que tanto en carne como en pan somos más presos de algunas políticas que buscan estabilidad en la góndola y terminan afectando las decisiones del productor. No es lo mismo alquilar a una persona que tiene un plan de trabajo a 3 años o más que alguien que puntualmente va a usufructar la tierra 1 año, donde no hay una política de rotación y donde lo único que se busca es un beneficio, como decíamos recién, puntual. Y en eso, por ahí, por suerte, vemos que los productores prefieren resignar algún quintal menos en el valor del arrendamiento, pero buscando que esa tierra con el tiempo sea sustentable y se cuide, y en definitiva le va a quedar a las generaciones que vienen. Y solo que lo que venimos viendo que hay estos 2 últimos años, por algunas cuestiones de falta de lluvias óptimas y por unas cuestiones también de incremento de costos crecientes, el productor viene viendo deteriorada la rentabilidad, y sobre todo esta última campaña estamos viendo que ya en algunos casos productores que son puramente arrendatarios, o siempre decimos familias de productores medianos y chicos, donde de la misma explotación tienen que vivir más de una familia, por ahí el número se va poniendo apretado, y el costo de vida que antes quizá no se tenía tanto en cuenta, hoy también incide mucho en los números del productor, y se hace necesario por ahí que el productor mediano y chico diversifique con alguna otra actividad, con algún otro ingreso, como por ejemplo puede ser la ganadería, para poder sostenerse, porque realmente los márgenes de rentabilidad y de sustentabilidad del productor se van achicando. ¿Por qué en el campo las puertas están siempre abiertas? Porque es el lugar donde todos los días se produce lana, algodón, carne, cuero, leche. El lugar donde se siembran miles y miles de hectáreas que mueven a miles y miles de argentinos. Sembrar y cosechar. Volver a sembrar y volver a cosechar. Y es un círculo que nunca termina. Porque en el campo crece el maíz, la soja y el trigo. Pero con el campo también crece la fábrica y el almacén. Producimos en el campo y crece el carnicero, crece la concesionaria, crece el kiosco, el bar, el restaurante y la tienda. Crecen los puestos de trabajo, crecen familias, crecen pueblos y crecen ciudades. Crece un país entero que creció junto al campo y se llama Argentina. El campo está en nuestras mesas, en el pan, el aceite, el desayuno y el bife. El campo está en el suéter, en el cinto y en la campera. Y ahora, también los combustibles nacen del campo, pero no nacen solos.
Nuestro campo es un campo agradecido, por eso siempre da más y nunca dejó de dar. Le pidieron sacrificio y Dios sabe si lo hizo. Le pidieron fuerza, le pidieron valor, le pidieron tecnología y el campo se convirtió en el sector más avanzado del país. Y da, y sigue dando. ¿Por qué las puertas del campo están siempre abiertas? Porque las puertas del campo son las puertas del país que todos queremos. Campo, somos todos. Protejamos la producción agropecuaria argentina. A continuación vamos a compartir la entrevista que le realizamos a Augusto Raimondi, quien es el presidente de la Sociedad Rural Hernando, con quien estuvimos hablando de la ganadería. La serie de particularidades de carácter biológico, socioculturales, económicas, políticas y tecnológicas que hacen que en la actualidad tal vez aquellos que se inician se vean más inclinados por la actividad agrícola antes que la ganadera. ¿Cómo funciona todo el sistema de la actividad pecuaria? Con Augusto Raimondi, lo escuchamos. Nos encontramos aquí en la Sociedad Rural Hernando, estamos con el presidente Augusto Raimondi, en este caso para hablar de lo que tiene que ver con las diferentes actividades ganaderas. En esta zona, te voy a aclarar un poquito, están divididas de acuerdo a la parte, no sé si llama la comercialización o sí, porque estamos en una zona que no es todo, vendría a ser que tiene muchos animales en engorde. Últimamente se está utilizando mucho el feedlot. Entonces tendríamos que agregar que a la parte cría tenemos la parte invernada, hay una parte que se hace feedlot, que vendría a ser el engorde corral, y acá se ha perdido esa actividad que es la parte tambo. Bueno, decime un poco acerca de la raza, lo que se emplea para cada una de las actividades, ¿es la misma? ¿Depende de la zona en la que se encuentra el productor? Sí, acá creo que en esta zona donde estamos nosotros se adapta cualquier raza. Llámale Aberdeen Angus, Bradford, Brangus, Shorton, Hereford. Lo que sí se está no se está dando mucho en el problema de tambo, que se han ido disolviendo muchos tambos, entonces se han ido más para la parte tambera, ya Villa María, toda esa zona. Pero acá se está haciendo, la mayoría de los planteles que tenemos en esta zona son para carne. No, yo creo que el requisito es el mismo que tenemos que tener para una siembra. Hoy los planteles de ganadería, si no tenés un buen trabajo, un buen laboreo en las tierras, es exactamente lo mismo que para la siembra. No es como antes que decía, bueno, a la ganadería se la ponía en un rincón del campo y bueno, que se termine ahí. No, hoy no. Hoy los márgenes son tan finos que se tiene que trabajar de igual a igual la ganadería con ¿cómo se llama? Con la siembra. Y el tratamiento de los suelos, el cuidado de los suelos es exactamente igual al de una cosecha. Comparativamente, la rentabilidad obviamente que es mucho menor la que te genera la actividad ganadera en relación a la actividad agrícola. Sí, nosotros hemos tomado, nunca se toma de año a año porque es la parte de ganadería, como en el caso mío que yo hacía cría, y que hago ahora en otra parte, es más lerda, pero comparando 10 años, si uno toma como promedio, es más rentable la ganadería. Pero de año a año no se puede tomar, o comparar con la agricultura. En años, así en plazo, a 10 años, tomando promedio 10 años, sí. Hoy, por ejemplo, vemos sobre todo en la actividad agrícola que está todo muy tecnificado. ¿Qué pasa con la actividad ganadera? Y en la ganadería también ha llegado mucho. En la parte genética, nosotros siempre hablamos, cuando nos juntamos los ganaderos y nos ponemos a hablar, por ahí no se ve, vos tuviste oportunidad de estar viendo un pulverizador, viste toda la tecnología que traen. Eso nosotros en la parte de ganadería lo vemos, pero en la parte genética nosotros sabemos, venimos siguiendo su historial, nosotros sabemos, qué sé yo, el hueso que tiene ese toro, la carne que tiene ese toro, el costillal que tiene, entonces lo vamos viendo, que a lo mejor en la parte de agricultura vos ves cosas distintas, ya llamalo banderillero, llamalo, bueno, qué sé, piloto automático, bueno, nosotros lo vemos en la parte genética, que a la vista de la gente eso no se ve. Hablamos también un poco de lo que es la actividad familiar, por ahí eso me decías que es básicamente lo que se va perdiendo, se trabaja a mayor escala, ¿cómo es la situación actual?
Sí, nosotros estamos viendo que en la parte de ganadería, todo lo que sea planteles chicos y que se están desarmando no van a volver más. No hay una política seria a plazo de decir, bueno, a 15 años vamos a tener esto, vamos a producir esto para poder exportar esto. No, acá es una viva la pepa de un día para otro. Vos no podés pensar ni siquiera a mañana. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viendo que el verdadero ganadero, yo siempre digo que el verdadero ganadero somos los que amamos la ganadería, la vaca, la amamos. No te pongas a hacer ganadería si vos no amás a la ganadería, porque tiene esas cosas que tiene la ganadería, que por ahí tiene injusticia, como ahora que nos cierran las exportaciones, como los precios. Entonces te gana y mata todo. Entonces el verdadero ganadero, el que siente realmente la ganadería, y bueno, ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido 1000 veces, y le damos y apostamos a la genética y apostamos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy veo que están quedando planteles que vienen de familia, de abuelos, de ni hijos, de nietos, y bueno, y lo siguen. Pero aquellos que han sido formados hace poquito, o que lo han visto como algo rentable, o algo económico, o como una inversión, no, se desarman y no quieren saber más nada, Es decir, el que recién empieza, si tiene que elegir entre la actividad agrícola y la ganadera, prefieren quedarse con la actividad agrícola. Sí, toda la vida, porque no tenés una política a futuro. Y convengamos también que en la ganadería hay que estar todo el día con la ganadería, no es una cosa de decir, bueno, hoy no, por ejemplo, llueve en el campo, no voy a dar una vuelta al campo, no quiero pisar el campo, no, con la ganadería llueve, es al revés, el día que te llueve y vos tenés un plantel ganadero, es lo peor que puede pasar, porque tenés que empezar a buscar lugares para no arruinar las tierras, o sea, buscar corralones donde tenerlo, y evitar que te pisoteen las pasturas, o sea, tiene muchas cosas en contra. Pero bueno, que eso hay cosas que en la agricultura no se ve. En cuanto a los recursos humanos, la cantidad de personas que trabajan en el campo para la ganadería es mayor que la que encontramos en la parte agrícola. No sé si mayor, no creo creo que si fueran en la parte de lechería, o sea, tambo, creo que sí, que se necesita más gente, pero en la parte de lo otro no, porque hoy está todo muy mecanizado, se trabaja muy bien en la parte de ganadería, ya sea en la parte, suponiendo en un engorde a corral, ya está todo tecnificado, ya es otra cosa, ya nada que ver a lo que era antes. Vamos a hablar también acerca de lo que es el ciclo ganadero, que recién decíamos cómo es, digamos, todo el tiempo que demora, a lo mejor tal vez para llegar a la rentabilidad, es todo un proceso de varios años. Sí, un proceso, porque vos tenés que, para armarte un plantel ganadero, vos tenés que comprar vaquillona o vacas preñadas. En el caso, por ejemplo, en el caso mío, vos compramos vaquillona, de 24 meses o 20 meses, y las entoras, tenés que elegir un toro, te va 9 meses después para esa preñez, te lleva, después tenés una aparición al año, y tenés un ternero que lo tenés que tener al lado de la vaca, bueno, entre 3, 4, 5 y 6 meses, depende el planteo que vos tengas. Hoy se usa mucho el destete precoz, que es el que vos le sacás a los 3 meses, a los 90 días, le sacás el ternero a la vaca para aliviar a la vaca, entonces lo podés destetar temprano. Pero si no, y después de ahí ese ternero no es que va directamente a la carnicería, ese ternero entra a un ciclo que es el invernador, que es el que lo va a engordar y lo va a llevar al frigorífico. O sea que vos tenés, para que un plantel, como en el caso del criador, te empiece a generar divisas, y te va los 20 meses de la crianza de la vaquillona, de la futura madre, después te va 9 meses de preñez, tenés 29 meses, y después te va 6, 7 meses para venderlo, o sea, te va como 4 años para poder sacar un ternero. O sea, no es fácil de decir, sacás animales, vendo vaca y ya está, tenemos carne. No es fácil. Por supuesto, todos ya tenemos hecho nuestra cadena, nuestro trabajo, pero si hoy tú tuvieras que iniciar, esa es la realidad de lo que es para poder vender animales.
Perfecto, vamos a hablar acerca de las políticas de Estado que recién más o menos me decías, la verdad que no están apoyando y contribuyendo a que la gente también tenga un estímulo a dedicarse a esta actividad. No, para nada. Mira, hemos tenido oportunidad de andar con Paul. Hace rato que estamos juntos haciendo cosas por la sociedad rural, por el campo, por nuestra actividad. Y hemos estado hablando con bancos, con gente que te piden, por ejemplo, vos querés comprar animales para vientre, por lo general no te dan para invernada, sino vientres. Y bueno, o te piden una casa o te piden una de garantía, no te piden más lo que vos compras, la prenda, lo que vos compras. Entonces, que si vos no tenés casa, si vos no tenés campo, si vos no tenés propiedad, no podés comprar animales porque vos no tenés para poner garantía. Vos, como en el caso mío, yo ofrezco mi hacienda como garantía. O sea, yo te compro 10 vacas y bueno, como no te las voy a pagar de contado, préndame las vacas y yo te las voy a pagar. No hay eso para la ganadería. Vos querés comprar un fierro, vos querés comprar una chata o un auto, sí, te prendan el auto, o ni siquiera te lo prendan el auto. Lo hemos visto eso. O sea que no hay una política para producir, porque lo que los ganaderos queremos es sacar vientre, comprar hacienda para poder producir, seguir produciendo, seguir trabajando. No, siempre hay una traba para eso. La situación que tenemos aquí en nuestra zona ha ido disminuyendo, me decías recién, en relación a otros años en esta actividad. Sí, cada vez. O sea, hace unos años que se está manteniendo en la parte de que le toca a Hernando. Yo te hablo por el plan de vacunación, la estadística que tenemos. En los últimos años ha ido bajando y bueno, queda muy poca vaca en el campo, o sea, madres. Lo que sí se está incrementando es el engorde a corral, que son los famosos feedlot, pero eso va a 1000, eso va creciendo a 1000 porque, primero, ya te digo, por la parte de agricultura, que por ahí es medio difícil que convivan, aunque se puede convivir la parte de ganadería con la parte de agricultura, pero el problema es debido a las bajas lluvias que tenemos, que se nos están viniendo en los últimos años en esta zona. Entonces se está disminuyendo, se está achicando, o sea, se está buscando encerrar el animal, o sea, tener un poquito de animal pero encerrado. Y ya encerrado ya no podés tener muchos, o sea, la invernada tenés que salirla a comprar, no es lo mismo que vos tener tu propia invernada. Entonces nos estamos dando cuenta que cada vez se está vendiendo cada vez más. Cotidianamente escuchamos nombrar la palabra ciencia, pero pocas veces nos detenemos a analizar realmente qué lugar ocupa en las sociedades contemporáneas. Vivimos en un mundo que está en permanente evolución, un mundo en donde las necesidades aumentan a la par del crecimiento demográfico. En este contexto, los avances científicos han permitido prolongar y mejorar la calidad de vida de la población. La actividad agropecuaria se ha ido transformando y es parte de este proceso. Hoy, gracias a la ciencia y a la tecnología, la agricultura es cada vez más productiva, rentable y sustentable. Con la siembra directa se ha obtenido mejor control de la erosión, menor compactación del suelo, aumento de la fertilidad, conservación de los recursos hídricos y, por lo tanto, reducción en la emisión de dióxido de carbono. Esta nueva agricultura supera problemas importantes como la baja productividad y la destrucción de los suelos. Esta nueva agricultura incorpora innovaciones que permiten el control químico de malezas, enfermedades y plagas. Esta nueva agricultura tiene un compromiso con la sustentabilidad, exigiendo que las nuevas prácticas no pongan en riesgo la salud de la población ni la de los operarios, y para eso es importante respaldarnos en el conocimiento científico, en estudios y en hechos comprobados. No hay seguro para malas prácticas, no hay seguro para los usos inapropiados. Por eso es necesaria la responsabilidad de los fabricantes de los productos químicos y el control público profesional de los mismos y sus aplicaciones. Por eso son necesarias las buenas prácticas agrícolas. La tecnología de la siembra directa ha cambiado las perspectivas de la producción agropecuaria. La ha transformado en una actividad sustentable y altamente productiva. La siembra directa
y la agricultura moderna necesitan de productos químicos que le permitan controlar las malezas sin afectar los cultivos y que además sean de baja toxicidad para sus usuarios. Debemos darnos cuenta de que afectar a la agricultura es atentar contra la producción de alimentos, y en un mundo con más de 6.000 millones de personas y 800 millones con déficit alimentario, reducir la producción agropecuaria sería un acto de extrema irresponsabilidad. El mundo seguirá transformándose. Nuevos avances cambiarán el rumbo de la historia de la humanidad, y eso será posible gracias a la ciencia, nuestra más valiosa aliada en el camino de la evolución. Y seguimos desarrollando Tiempo X, el alimento nuestro de cada día. A continuación vamos a compartir una nota que le realizamos al contador Gustavo Peretti, secretario de Economía de la Municipalidad de Hernando, con quien estuvimos hablando de diferentes temas que hacen a la economía o a la situación económica del productor agropecuario. Comenzando por la rentabilidad con el advenimiento de la inflación y el retraso cambiario, como así también la baja rentabilidad del productor a partir de la resolución 125 de las retenciones agropecuarias, entre otros temas. Lo escuchamos. El productor agropecuario se ha encontrado en los últimos años con una situación económica que había cambiado después de la salida de la convertibilidad allá por el año 2001, en donde era asfixiante la situación desde el punto de vista económico y financiero, porque la rentabilidad del sector era prácticamente nula. Con la devaluación del peso, esto le produjo un incremento sustancial en sus ingresos, se habían especificado todas sus deudas y había logrado una diferencia entre ingresos y egresos importante, por cuanto la rentabilidad del sector fue creciendo. Con el advenimiento de la inflación y el atraso cambiario de los últimos tiempos, lógicamente esa rentabilidad fue cayendo, lo cual ha significado que, por supuesto, se vaya monocultivizando la actividad, sobre todo en lo que es la soja. Durante estos años de buena rentabilidad, los alquileres habían subido hasta importes de 12, 13 quintales. En los últimos años, al reducirse la rentabilidad propia del sector, también eso se fue ajustando. La realidad marca que desde el año 2008 en adelante la rentabilidad del sector es mucho más baja de lo que fue el periodo 2003-2008, en donde a partir de la recordada resolución 125 marca un quiebre, y de allí en adelante, por lógica, bajó mucho lo que fue la rentabilidad del sector, más allá de que en los últimos tiempos, en los últimos 2 o 3 meses, hubo un repunte de los precios, lo cual le permite al productor mantener, aunque sea un nivel aceptable, esperando la siembra y la cosecha del presente ciclo agrícola. ¿Cómo han cambiado las unidades productivas en relación a otros años y cómo inciden los costos fijos en el producto? Mirá, la unidad productiva, si hablamos de 40 años atrás, que se basaba en campos de 100 o 200 hectáreas por productor, han cambiado significativamente, porque los costos fijos inciden de una manera mucho más agraviante que años atrás. Por lógica, un productor hoy en día necesita un uso más intensivo de capital, necesita invertir mucho dinero en herramientas que cada vez más sofisticadas. Entonces esto ha hecho que pequeños productores vayan saliendo del sistema y se vaya concentrando la tierra cada vez en menos número de productores. Esto significa que la concentración de la tierra va siendo más grande día a día, con unidades productivas que superan hoy en día las 500 hectáreas para que sea rentable. Lógicamente la incidencia de los costos fijos es muy grande de acuerdo a la escala de producción. Por ejemplo, no es lo mismo la incidencia que tiene el costo laboral para un productor de 100 hectáreas que para un productor de 1000 hectáreas. En la distribución de esos costos fijos. Lógicamente, si el dueño de la tierra es quien lo trabaja, no tiene que pensar en el pago del alquiler de la tierra, entonces estamos hablando de otros costos.
el dueño de la tierra buscará rotar la tierra buscando siempre que mantenga la capacidad productiva del suelo. Quien alquila ya integra otro costo a su matriz de costos, el cual es el alquiler, entonces tiene que buscar cubrir el costo y la rentabilidad máxima que logre a través del rinde. Mira, desde mi punto de vista, el comienzo de una actividad no cambia mucho cualquier actividad que se desarrolle en la economía, siempre va a depender de, digamos, la espalda financiera de quien comienza y la posibilidad de acceso al crédito. Lógicamente la actividad agropecuaria es un ciclo mucho más corto que la actividad ganadera. La actividad ganadera necesita por lo menos 3 años hasta que tengas una parte del plantel completo para poder salir a vender y a hacerte de recursos para ir manteniendo la hacienda. En el caso agrícola, siempre la cosecha se logra a los meses de haber sembrado y lógicamente la necesidad de financiamiento es mucho menor a la actividad ganadera. Por supuesto, también todo esto lleva a una inversión desde el punto de vista tecnológico que necesitas de capital de largo plazo para tener por lo menos un buen nivel de producción. En la Argentina, en estos momentos, el acceso al crédito está difícil, pero es una circunstancia económica que puede ir variando según las políticas del Estado sean de una forma o de otra. Por supuesto, y esto se ha visto en los últimos años, en donde la soja ha llevado, digamos, la delantera en cuanto a la elección de granos a sembrar. El hecho de que haya un mercado que sea de fácil acceso, que se cobre a los pocos días, que la cosecha sea en un ciclo relativamente corto, hace que el productor elija este tipo de grano para sembrar su campo y recoger los frutos. No obstante lo cual, siempre está la posibilidad de que haya productores que hagan una producción mixta y que incluso también hagan alguna parte de ganadería. Vamos a hablar de las diferentes escalas en la producción, Gustavo. Mira, antiguamente había lo que se llamaban los pequeños productores, que eran los productores de 50, de 100 hectáreas, que en general son los dueños de la tierra, que hoy en día han desaparecido y pasan a ser tienen una categoría de rentistas. Al haber sido expulsados del sistema porque la producción no lograba cubrir sus necesidades sobre todo de capital para la adquisición de herramientas, de lo que fue el advenimiento de la siembra directa en adelante, donde hubo todo un cambio tecnológico, estos productores han pasado a alquilar o a hacer tipos de asociaciones a través de parcerías con otros productores porque no lograban cubrir con la necesidad de financiamiento del capital que necesitan invertir. Y los productores que antes eran más grandes ahora han pasado a ser unidades productivas más chicas. Como usted hablaba de un productor de 500 hectáreas años atrás, era un productor grande, ahora son productores medianos a chicos, y así fueron las escalas cambiando en los últimos años. En los últimos años el sector agropecuario ha sufrido una mayor presión fiscal, producto de que es uno de los sectores más dinámicos de la economía, que después del año 2013 se vio beneficiado por la diferencia en el tipo de cambio, es uno de los principales ingresos de divisas del país. Entonces, por ejemplo, a través de las retenciones, fue uno de los sectores que mayor recurso le dio al Estado y los cuales sufre mayor presión fiscal para sostener todo el gasto público que el Estado financia para llevar su política de gobierno. La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola presentan El Pan Nuestro de cada día.
Todos ustedes, estoy seguro, han almorzado hoy, han tenido su desayuno y esperan tener una cena esta noche. Y como ustedes, hay 6.000 millones de personas en el mundo, de las cuales 3.000 millones son urbanas, viven en ciudades y no tienen problema en obtener su alimento. Van al supermercado o van a un restaurante y obtienen como cuestión de lo más natural lo que quieren. A pesar de ello, mucha gente en la ciudad apenas se pregunta de dónde vienen los alimentos. Góndolas bien surtidas y el arte de una buena cocina les hace olvidar el origen de lo que comen. La leche en prolijos cartones, la carne trozada y envasada, el pollo desplumado y eviscerado, los huevos en cajitas y los duraznos en mitades y enlatados prolijamente. Esto durante todo el año. Este aumento exponencial de la población agotó la capacidad de la agricultura de satisfacer las necesidades alimenticias del mundo y originó, a mitad del siglo XX, la llamada Revolución Verde, que llevó a un aumento enorme de la producción agropecuaria que permitió no solo alimentar a la creciente población mundial, sino que además redujo la desnutrición del 37 a 14%. Este crecimiento de la producción se produjo gracias a la incorporación de mejores semillas, fertilizantes, control químico de plagas y malezas, riego y mecanización agrícola. A continuación vamos a hablar con la ingeniera agrónoma Daniela Pérez, quien es la encargada del laboratorio de suelos de la cooperativa agrícola La Vencedora. Ella nos cuenta que Hernando tiene suelos que son aptos para la agricultura, como así también para la ganadería. Desde el laboratorio de suelos se hace el análisis de la tierra para saber si cuentan con los nutrientes y las propiedades necesarias para el cultivo, y si no, se trata de contrarrestarlos con el uso de fertilizantes. Por otra parte, es muy importante esto porque permite lograr un mayor rendimiento, mayor productividad, lo cual, a partir de una mejor calidad, va a permitir que esto se convierta en una buena materia prima que luego va a pasar por un proceso de industrialización para poder lograr el alimento que finalmente vamos a llevar a nuestra mesa. Lo primero que uno trata de interiorizar a la gente es cómo es la zona de Hernando, qué características tiene en cuanto a suelo general. La zona de Hernando se caracteriza por tener suelos en su mayoría aptos para la agricultura. Hay zonas que tienen consociaciones de suelo que limitan el uso agrícola, entonces se utilizan para la ganadería. Dentro de los suelos agrícolas, la zona de Hernando se caracteriza por ser una zona de muchos años de agricultura, una agricultura bastante intensiva por el uso del maní en las rotaciones. Entonces hoy los suelos se encuentran con ciertas deficiencias de nutrientes que es importante reponerlos con la utilización de fertilizantes. En general, la cooperativa ya esta es la segunda campaña que tiene el laboratorio de suelos y se notan en la mayoría de los casos mucha deficiencia en lo que es fósforo como nutriente de los más importantes y que la única forma de reposición es a través de fertilizante. También se notan deficiencias en nitratos, que bueno, en algunos cultivos también es necesario la fertilización, y en otros, como por ejemplo la soja, como tiene capacidad de fijar nitrógenos, es muy importante el tema de las inoculaciones de las hojas. Otros nutrientes que ya empiezan a verse también deficientes es en el caso de azufres, zinc para el caso de maíz y boro, que también son micronutrientes que ya se empiezan a ver deficientes en las zonas. En base a análisis de suelo nosotros determinamos el nivel de deficiencias de estos nutrientes y en base a eso se hace una recomendación de fertilización. Depende del cultivo al que va y del rendimiento al que uno apunta en cada lote. En la agricultura de Hernando se caracteriza por ser principalmente sojera, en un porcentaje bastante importante, alrededor de un 70%, 75%. También se hace cultivo del maíz, sorgo y maní. En el caso del maíz hay dos fechas de siembra, la fecha temprana, agosto,
septiembre y la fecha tardía que se hace en diciembre. En el caso del sorgo es un cultivo que está disminuyendo en superficie de siembra en los últimos años debido a problemas con paloma que nos están limitando la producción. Pero en general entre maíz y sorgo, Hernando se caracteriza por tener un nivel de rotación de más o menos un 25%. Que a nivel general es bastante importante, digamos, estamos bastante bien parados. Lo que más limita las rotaciones son los costos de producción. No es el mismo el costo de producir una hectárea de soja que los costos de producción de una hectárea de maíz, por ejemplo. Es mucho más importante en el momento de decidir la erogación de dinero que uno tiene que hacer. De todos modos, como recién decía, el nivel de rotación de los suelos en general en la zona de influencia de Hernando son bastante buenos los niveles de rotación. Todo lo que tenga que ver con la siembra, las fertilizaciones, están apuntadas principalmente al rendimiento que uno quiere obtener. Entonces, cuando uno hace las cosas bien, fertiliza bien, siembra en buen momento, apuntamos a tener una producción mayor y una mayor rentabilidad también del cultivo, ¿no? Dentro de los suelos más marginales, destinados a la ganadería, se hacen en algunos casos siembras de pasturas consociadas para la alimentación de los animales. Pero también parte de los suelos aptos para la agricultura se utilizan para la ganadería, sembrando por ejemplo alfalfas, maíces para silos, sorgo destinados para silos o para forraje para los animales. Bueno, el productor agropecuario es el encargado de la producción primaria de alimentos. De ellos depende, además de la cantidad de producción, también la calidad del mismo. Esto es muy importante tener en cuenta porque va a ser el alimento que después se va a tener la gente en su mesa. Por otro lado, y en pocas palabras, la doctora Andrea Galeano, quien es la secretaria de Salud y Acción Social de la Municipalidad de Hernando, nos cuenta que a partir de los estudios de la tierra de nuestra ciudad que se realizaron en los laboratorios de la Universidad de La Plata, se ha determinado que no hay contaminación en la tierra de nuestra ciudad. A continuación la escuchamos. También desde lo popular y desde la población era que la causa era el agua, entonces bueno, empezamos a investigar el agua y descartamos esa hipótesis. Y por otro lado podía ser también contaminación de la tierra con productos que se aplican para nuestros sembrados y desde la producción. Entonces bueno, se tomaron 5 muestras de puntos estratégicos de nuestra ciudad y los enviamos a analizar a la Universidad de La Plata. Y bueno, donde ya tienen los estudios a disposición y por suerte vinieron negativos, o sea, se encontró lo esperado como en todos lados, o sea, se encontró lo esperado de que no es nocivo para la producción de daño en la población. Y bueno, tiene todo un proceso porque bueno, es recolectar la muestra, rotularla, la enviamos a La Plata y bueno, y llevó más o menos 1 mes y medio, 2 meses de estudio, o sea, hasta que volvió el resultado, o sea, que tiene que ver también con la comunicación, con la distancia, pero bueno, y bueno, son sectores aleatorios, o sea, pero bueno, terrenos aledaños a campos donde se fumigaba, ya muchos de los sectores estos ya están sembrando también alfalfa, el centro de nuestra ciudad, parques donde están nuestros hijos, terrenos baldíos, o sea, fueron 5 muestras. De esta manera tratamos de mostrarles todo el proceso de producción que implica lograr el alimento. Hecho que vemos simplificado cuando vamos de compras al supermercado. La serie de particularidades biológicas, socioculturales, políticas que implican las explotaciones agrícolas ganaderas. Espero que les haya interesado y servido el programa. Muchas gracias por haber estado ahí. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Buena estrella. Chau.